Aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes y hoy vamos a hablar de un tema muy difícil para muchos porque, eh, amigos, estaba orando con el Señor y le decía, Señor, ayúdanos, te necesitamos porque se han infiltrado muchos hombres perversos que tuercen el Evangelio, que enseñan cosas que, que no son, que no son correctas, son doctrinas que dice la Biblia que son doctrinas de demonios y entonces el hombre ha establecido parámetros en la Biblia que son argumentos y esos argumentos esta es nuestra condición, esto es en lo que creemos, esto es lo que dice la Biblia, pero en verdad, ¿qué dice la Biblia? Si alguien te impone una doctrina, tú debes de ver si esa doctrina es verdadera. Y la doctrina que quiero hablar ahora, sin nacer de nuevo, es bautizarse. Porque muchos defienden esa postura. Yo he vuelto a nacer porque dicen que cuando entras al agua y sales, ya eres una nueva criatura. Y pues sí simboliza, es un simbolismo de que has muerto a tus pecados y has venido a una nueva vida de cristiano, pero es un rasgo de que vas a entrar, el bautismo es como vas a entrar a una etapa de tu vida donde vas a tener que luchar contra ti mismo, porque tú vas a ser tu propio enemigo. El simple hecho de bautizarte no salva, de bautizarte así como piensan muchos que bautizarse es nacer de nuevo, pues están equivocados. Y lo vamos a ver por qué. Cuando Jesús habla en Juan 3 acerca del nuevo nacimiento. ¿Por qué entonces la pregunta es, ¿por qué muchos van a ser apóstatas en los últimos tiempos? Supuestamente muchos se han bautizado y muchos se van a bautizar, pero ¿por qué apostatan de la fe? ¿Por qué se alejan del cristianismo? ¿Por qué las iglesias están cada día mmm, más vacías? Yo sé que pues aquí en Guadalajara somos un pueblo donde ya abundan los viejos, los niños están escaseando, aunque sí hay niños aquí en nuestro país, pero nuestro país se está convirtiendo de hace como 10 años para acá en un país de puros viejitos, puros veteranos, mayores de 50 años. Entonces, eh, ¿qué va a pasar, amigos, con nosotros? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que si te acercas a Dios, Dios te puede revelar su palabra y te puede decir muchas cosas, pero acércate a Dios, o sea, vamos a compartir para que vean. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estas palabras tienes que meditarlas. Jesús las está diciendo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Miren, amigos, aquí dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Entonces yo pues he dicho muchas veces cómo es nacer del agua, ahora hay que nacer del Espíritu. Muchos interpretan esta situación que
El bautismo es en agua. Juan bautizaba en aguas de arrepentimiento. Mas Jesús te llama a que te arrepientas y a que le sigas, a que le obedezcas. Después te bautizas porque es un paso de fe, porque vas a entrar en la lucha del nuevo nacimiento. Vas a luchar contra ti mismo. Vas a luchar contra tu carne, contra tus deseos. Por eso, el que es nacido de la carne, carne es, o sea, sí, es humano, normal. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, o sea, tú ya dejas de ser un... Miren, la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces hay que luchar contra la carne, contra nuestros deseos. Vamos a morir. Necesitamos, como dice Pablo en Primera de Corintios, que Dios nos va a transformar. Necesitamos una transformación. Y cuando tú naces de nuevo, mira, naces de pequeño y en vez de tus padres enseñarte a seguir las reglas de Dios, pues te enseñan una religión. Entonces, ya cuando eres grande y comprendes y Dios te da la oportunidad de arrepentirte y comprendes el propósito de Dios y sus planes, entonces tú llegas y empiezas a luchar. Eso muestra que tú eres nacido de Dios. Y si no te has bautizado, pero luchas contra tu carne, contra tus deseos, eres nacido de Dios. Pero si no luchas, si sigues siendo, te bautizas. Y si sigues siendo un hombre maldiciente de labios, si sigues siendo un golpeador de esposas, si sigues transeando, mintiendo, o sea, tú no naciste de nuevo, nunca. Entonces Dios dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es esto? Mira, nacer de agua es nacer del vientre, porque en el vientre de la mujer embarazada hay líquido. Y cuando se revienta la fuente, nace el bebé, nace de agua, porque estaba en agua. Ahora hay que nacer del Espíritu. ¿Cómo naces en el Espíritu? Naces del Espíritu cuando eres llamado por Dios por medio del Evangelio. Un nuevo nacimiento, nacidos de Dios, llamados a ser santos. O sea, una nueva situación en tu vida donde vas a luchar contra la carne. Y dice el Señor, no te maravilles de lo que te dije. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, ¿no? El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Habla como debemos de ser como el viento, dice. Y respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, y no recibimos el testimonio. Entonces, si os he dicho cosas terrenales, si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy en día decimos que creemos en Cristo, pero no vivimos en Cristo, vivimos en nuestros deseos, en la carne, vivimos lo que se nos antoja. O sea, es como cuando comemos lo que queremos. Entonces nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo, negarse uno mismo a muchos deseos y pasiones, a muchas distracciones.
Así es de que si el Señor nos ha dado 24 horas en este día y debemos de redimir el tiempo, nosotros le debemos al Señor el 10% mínimo de nuestra vida, o sea, 2 horas 40 minutos con el Señor y no lo hacemos. Somos infieles, seguimos siendo infieles. Entonces, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Tiene que ser en espíritu y en verdad. Nuestro corazón debe de ser entregado al Señor Jesús con arrepentimiento, en obediencia a Dios. Entonces, nacer de nuevo nos habla de una lucha firme, porque miren, en Gálatas, Gálatas, si tú no eres nacido de nuevo, vas a vivir en las obras de la carne. Pero si has nacido de nuevo, vas a vivir, vas a dar el fruto del Espíritu, vas a dar fruto, vas a dar, razones de haber nacido de nuevo. Si tú no luchas, si se te hace bien fácil decir malas palabras y no luchas contra él, te puedes dar cuenta que muy pronto te has engañado, tu corazón te engaña. Nuestro corazón es perverso y engañoso y nos ha engañado. Entonces nosotros no hemos nacido de nuevo, o sea, somos creyentes, somos creyentes solamente. Pero no hacemos esa creencia parte de nuestra vida porque nosotros necesitamos demostrar que hemos nacido de nuevo. Hay muchas dudas. No te creas de que nacer de nuevo es nada más bautizarse y ya por magia tú vas a ser un hombre nuevo y que tú vas a ser un hombre diferente. Amigos, orar es bien difícil, ayunar es bien difícil, porque la carne es débil. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en Getsemaní? Quédense aquí mientras yo voy a hablar con el Padre. Velad y orad. Velen y oren. O sea, no se duerman. Y que halló Jesús cuando regresó de haber hablado con el Padre, los encontró durmiendo. Y les dijo, ¿ni siquiera una hora han podido orar conmigo? A la verdad, les dijo, la carne es débil. La carne es débil, amigos. Entonces tenemos que luchar contra esta carne. El Espíritu debe de ser poderoso en nosotros. Hemos nacido de nuevo para servir a Dios. Si tú no sirves a Dios, no has nacido de nuevo. Te engañas. Muchos van a la iglesia y lamentablemente pues ya no van. ¿Por qué? Porque no quisieron luchar. No quisieron seguir caminando en las obras del Señor. El mundo nos acecha, amigos. Las maquinaciones de Satanás están siempre poniendo obstáculos también. Y no le echemos la culpa tampoco al diablo, porque nosotros somos los responsables de dirigir nuestra vida. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si nosotros no sabemos amar, Dios nos ha enseñado a amar para que amemos. Si no sabemos perdonar, Dios nos ha dicho que perdones como Él nos ha perdonado. Entonces, eso es nacer de nuevo, amigos. Obedecer al Señor. Y obedecer no es una obra. Es estar sometidos a su voluntad. Hágase la voluntad del Señor y no la nuestra. Jesús en Getsemaní dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no hay otra manera, pues Él iba a beber de la copa, de esa copa que Él bebió. Entonces, en Gálatas el apóstol Pablo dice que estemos firmes en la libertad, porque dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos a yugo de esclavitud. O sea, si han nacido de nuevo, demuéstrenlo y no se sujeten otra vez a las obras que antes, como eran antes. O sea, si eras un mentiroso, si has nacido de nuevo ya no vas a mentir.
O vas a luchar a no mentir, a hablar con verdad. Pero si tú sigues siendo mentiras, pues tú no has nacido de nuevo, eres un hombre. Lo mismo si fumas. Mucha gente deja de fumar por salud. Así de que, pues en tus fuerzas no va a ser. Cristo nos libertó. Ahora no tenemos que estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque Cristo nos libertó del pecado. He aquí, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. O sea, no es por obras, o sea, es que tengo que hacer esto. No. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, o sea, o sea, si tú te circuncidas, está hablando Pablo, tienes que guardar la ley, o sea, porque no quieres, o sea, no puedes, eh, caminar con Cristo sin haber nacido de nuevo, porque quieres hacer las cosas en tus fuerzas, dice. De Cristo te desligaste. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. O sea, porque la salvación es por gracia. O sea, Cristo nos libertó de ese yugo de esclavitud para que nosotros volvamos a ser esclavos con mandamientos de hombres o los mismos mandamientos de la ley. La ley son necesarios, nos muestra que somos pecadores y debemos de obedecer al Señor por amor de Él, por lo que hizo Él en la cruz por nosotros. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. O sea, si la fe que tú tienes en Cristo Jesús obra por amor, tú eres nacido de Dios, has nacido de nuevo. Pero no en conocimiento, sino en obediencia. Y ya les dije, obediencia no es una obra, porque muchos siempre meten, ay, es que yo no necesito, eh, la salvación es sin las obras. Ok, está bien, sin las obras. Pues no hagas nada. Entonces, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien, fíjense ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les estorbó? O sea, ¿quién les dijo algo? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. O sea, ¿quién nos estorbó? Pues no que eras un nacido de nuevo, porque te bautizaste, pero aquí está hablando de que corrías bien, o sea, ibas en obediencia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ese versículo quería yo enfocarme. Un poco de levadura leuda toda la masa. Echa a perder. Aquí es, por ejemplo, la levadura fermenta toda la masa. O sea, con una doctrina tan pequeña. Cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de esas doctrinas que echan a perder la obra de Dios. Cuídense de esas doctrinas que Jesús este, rechazó cuando le dijo a los fariseos, ustedes por sus costumbres y tradiciones invalidan mi palabra. Primera de Corintios 5:6. Vamos a leer qué dice Primera de Corintios 5:6. Miren, aquí está hablando, bueno, es que tendré que leerlo todos. Fíjense lo que dice, este es un caso de inmoralidad que juzgó Pablo. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como
presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amigos, es que la carne no va a heredar el reino de los cielos, ni la sangre. Así es de que nuestro deseo como Pablo es de que tú seas salvo. Y se tienen que hacer cosas estrictas. Muchos no quieren que les llamen la atención. Creen que lo saben todo, que lo entienden todo, pero viven fuera de los reglamentos de Dios. Y todos nos equivocamos. Yo también, tú también. Hay que reconocer. Luchar contra nuestro yo es muy importante. Porque si tú no luchas, si tu yo vence, no has nacido de nuevo. Por eso dejas de ir a la iglesia, no oras, no haces cosas para el Señor. Pero que Dios ya me salvó, pero es por obras. Bueno, siempre están diciendo eso, yo lo sé también. Pero ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué muchos se van a quedar después del arrebatamiento? Simplemente no nacieron de nuevo, perdieron su salvación, perdieron una oportunidad. La esperanza bendita es la promesa del Señor que va a venir en el arrebatamiento. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto quiere decir echa a perder, amigos. Cuídense de las doctrinas. Yo ya nací de nuevo porque me bauticé. No, te bautizaste y ya naciste de nuevo y hay mucha gente que vuelve al pecado, que vuelve a las mentiras, a las cosas de este mundo, a las distracciones. Aman a este mundo. No amemos este mundo, porque el que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. Dice Pablo en el 10, dice, yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Hay mucha gente que perturba, amigos, la enseñanza de muchos. No se crean de tantas cosas que vienen en el Facebook ni en TikTok. Hay muchas doctrinas que son de demonios, amigos. Y cuidado con las de la inteligencia artificial. Dios nos mandó a compartir el Evangelio a nosotros, con nuestra palabra, con el poder de Dios. No que hagamos videos para que ustedes les pongan, miren, mis videos ni los ven. Yo con todo el corazón digo, bueno, Señor, yo le hago la lucha a decirle a la gente que entienda. Pero la gente quiere ver videos más. Quieren agradar siempre la carne. Ay, bien bonito, amigos. La palabra de Dios es bien dura. La palabra de Dios es muy difícil. Nos redarguye, nos corrige. Y dice Pablo, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? O sea, él está diciendo, si aún predico la circuncisión, porque él le predicaba a los judíos, o sea, soy circuncidado, o sea, él hablaba de otra forma, hablaba de la ley. ¿Por qué padezco persecución todavía? O sea, ya no me deberían de perseguir, pero me persiguen. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Así de que tú te vas a tropezar en la cruz. Porque ya no es por la ley. Pero muchos quieren creer a la ley y seguir en la ley. O sea, no han nacido de nuevo. Y la cruz viene a ser tropiezo. No sé si me entiendan. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué no creen? Ojalá se mutilasen los que los perturban.
No, es que tienes que guardar el sábado. Mira, si tienes que guardar el sábado, tienes que guardar toda la ley. Sí. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor, sírvanse por amor los unos a los otros. O sea, hemos sido llamados a libertad. Así de que, por amor, debemos de servirnos los unos a los otros. No usemos esa libertad como ocasión para la carne. O sea, no alimentes tu carne. Ahí te das cuenta que si tú alimentas la carne, no eres un nacido de Dios. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. O sea, toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú amas a tu prójimo, lo bendices y te dejas de meter en problemas, porque a veces nos metemos en problemas por hombres corruptos. O sea, es mejor aprender. Por ejemplo, mi esposa me dice, no, ten cuidado, no hables de más, no, tú compartes el evangelio, si no te hacen caso que se vayan. Y sí es cierto, si la gente no cree, si la gente te empieza a decir, no, respeta mi religión, no le des las perlas a los puercos, ya déjalos en paz, órale. Entonces debemos de servir por amor los unos a los otros, a los otros. Porque toda la carne, digo, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ámate a ti mismo, respétate tú, respeta a Dios, respeta a tu prójimo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mire que también no se consuman unos a otros. ¿Y qué pasa? Que cuando te estás desviando del camino, te estás volviendo al mundo, o sea, no se duda que hayas nacido de nuevo, pero eres vencido de lo malo. Y si eres vencido de lo malo, tienes peligro. Porque hay quienes dicen, mira tú, no te preocupes, si vuelves al mundo, tú ya eres salvo. Amigos, yo dudo eso. Si vuelves al mundo, amigos, si las mismas enseñanzas de los que no creen dicen, sí, no era un nacido de nuevo porque pues se fue al mundo porque pues no era nacido de nuevo, no era de Dios, pero era un hombre que luchó, pero dejó de luchar. Entonces vienen las obras de la carne y vencen al hombre. Y hay que luchar para dar fruto. Debemos de ser un árbol que da fruto. Y dice Pablo, digo pues, anden en el espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Amigos, anden en el espíritu, en obediencia a la palabra. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, tus deseos es contra la palabra de Dios, tus deseos, ¿no? O sea, es como si el hombre viejo naciera de nuevo. O sea, el hombre viejo quiere renacer, no, amigos. El hombre viejo tiene que morir. Y el del espíritu es contra la carne, o sea, el espíritu lucha contra la carne, contra tus deseos, pero hay gente que ya no lucha, amigos. Se deja llevar por el mundo, ya que ya ve a los hombres de otra forma, a las mujeres las ven de otra forma. Cuando Dios nos enseña muchas cosas en la Biblia, muchos consejos para nosotros caminar en obediencia a la palabra, pero nosotros decimos, no, es que los del mundo son mejores. No, pues es que si es de Dios y amigos, ¿cómo que si es de Dios o no es de Dios? Todas estas enseñanzas son argumentos que se levantan contra la palabra de Dios. ¿Cómo que si es de Dios? Y luego oran y Dios me dijo, ¿no? Si Dios no te ha dicho nada, tu propio corazón te ha engañado y tu propio corazón te dice cosas y Dios no te ha hablado. Eso es una situación muy especial. Miren, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si tú haces lo que quieres, entonces el espíritu no se opone. Lo malo ha vencido a lo bueno. Pero si son guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. O sea, fíjense, pero si son guiados por el espíritu de la libertad a que fueron llamados,
Por gracia sois salvos por medio de la fe. No estás bajo la ley, porque si tú desobedeces a Dios, has caído de la gracia, entonces ahora estás bajo la ley. Y vas a ser juzgado por la ley. Y la ley, amigos, no hay escapatoria. Te voy a leer tus derechos. Todo lo que digas será usado en tu contra. Mejor cállate. Entonces, haz lo que debas de hacer, porque vas a ser juzgado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjense lo que viene. Cuando uno dice, yo ya nací de nuevo, pero si se manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, si alguien fornica, no ha nacido de nuevo. Inmundicia, lascivia, ve pornografía, empieza a ser idólatra, empieza hechicería, enemistades, empieza en su vida a vivir pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, o sea, problemas con la familia. Hay envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y para poder entrar al reino de Dios necesitas nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú practicas esto, no has nacido de Dios, porque no luchas. Tenemos que luchar. Si tú eres de los que se dejan vencer, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que siguen adelante. Si el Señor dice no, no es no. Pero si tú empiezas a enojarte con los que te llaman la atención, con los que te quieren dar un consejo, y los criticas y los juzgas, estás mal, no has nacido de nuevo. Tienes que ver el corazón de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, ¿cómo vives? En amor, estás siempre gozosa, tienes paz, eres paciente, tienes benignidad, bondad, tienes fe, eres mansedumbre, o te enojas, dejas de hablar. Tienes templanza, sabes escuchar, entiendes. Contra tales cosas no hay ley, amigos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, o sea, han nacido de nuevo. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Que obedezcas la palabra de Dios en obediencia. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, diciendo cosas horribles, amigos, queriendo tener una nueva oportunidad y desechando los consejos de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con el espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes a sí mismos, no sea que tú también seas tentado. O sea, queremos nosotros restaurar a nuestros hermanos, o sus parientes, nuestros hijos o algo, amigos. Aquí está la palabra. Cuando eres sorprendido en alguna falta, ¿en qué caminos andas? En desobediencia y te quieren llamar la atención y tú te enojas. Nosotros te queremos restaurar con un espíritu tranquilo, pero no podemos porque te enojas, te molesta, porque tú quieres hacer los deseos de tu carne, no los deseos de Dios. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. O sea, te queremos ayudar y sabes que tus cargas debes de aprender a cargar la cruz de Cristo, negarte a ti mismo. Porque que crees en algo, yo soy cristiano, yo soy un nacido de nuevo. No siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, se cree. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Somete tu obra, lo que haces, lo que piensas, lo que dices. Lo que estás haciendo con, por ejemplo, una relación con yugo desigual. O sea, ¿qué estás haciendo? Así que cada uno someta a prueba su propia obra.
y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, tú, que estés seguro, gloríate, estoy bien, pero lo que se ve es otra cosa. Y muchos cristianos están así, amigos, lamentablemente. Como el caso de alguna persona ha sido sorprendido de que, pues ya ven las fiestas, va a haber una boda. Y si va el pastor, pues toda la fiesta, está el pastor. Y nada más se va el pastor y ya todos hacen como cualquier boda del mundo, amigos. Empiezan a tomar vino y se emborrachan. Hay que ser inteligentes, amigos. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero hay muchos que no hacen partícipes de la instrucción, amigos. Solamente les hablan y cada quien para su casa. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amigos, si tú no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. Esto es bien difícil, porque la carne y la sangre no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, y la corrupción, amigos, nada corrupto entrará al cielo. Mas el que siembra para el espíritu, o sea, que da fruto, del espíritu segará vida eterna. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Espero entiendan esto, porque a veces hay cosas bien difíciles. Y yo les comparto porque muchos creen que con bautizarse ya nacieron de nuevo. Y no es así, amigos. Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo. Y ponle un like, lo voy a bajar a YouTube. Escríbeme, comparte y ve, comenta qué te pareció el video, porque nadie me comenta. Mis videos no los monetizo porque no tienen anuncios. Debemos de aprender. Andan viendo otras cosas, amigos. ¿Para qué quieren saber el futuro de la humanidad si no pueden vivir en Cristo? Dios les bendiga, nos vemos. Cuídense mucho. Vamos a seguir orando por todos ustedes.